Hola, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 5 de nuestro curso de la asignatura de Redes Eléctricas 1, donde vamos a tratar el tema del amplificador operacional. Okay. Entonces, bueno, como les decía, vamos a tratar el capítulo 5 del amplificador operacional y los puntos que vamos a desarrollar en este tema son los siguientes. Primero, vamos a comentar acerca de las características generales de este dispositivo, cuando está operando en una situación ideal, una serie de circuitos básicos que aparecen con frecuencia en la práctica y al final vamos a cerrar con un conjunto de aplicaciones. Entonces, en este video vamos a considerar los dos primeros aspectos, ¿no? Las características generales y el amplificador operacional ideal. Ok, características generales. Un amplificador. Bueno, un amplificador es un dispositivo que multiplica la señal de entrada por una constante, ¿no? Esta constante A. Entonces aquí tenemos una forma de onda del tipo sinusoidal, que cuando pasa por el amplificador, al final, okay, a la salida, tenemos o la forma amplificada, cuando este factor de amplificación es mayor que 1, o atenuada cuando es menor que la unidad. Entonces, aquí estamos considerando el caso positivo. Si el factor de amplificación es negativo, entonces, aparte de la amplificación o la atenuación, tendríamos una reflexión sobre el eje del tiempo, ¿no? ¿Okay? Entonces, la señal se voltearía con respecto a esta forma que se está considerando. Entonces, esto es lo que hace en líneas generales un amplificador. Okay, nosotros estamos interesados en el amplificador operacional. Bueno, el amplificador operacional es un dispositivo electrónico construido a partir de transistores y resistores, ocasionalmente algún capacitor, y todo esto en un fragmento de silicio. Esto hace que el amplificador operacional sea entonces un circuito integrado y recibe el nombre de operacional porque permite realizar operaciones matemáticas mediante el procesamiento de señales. ¿Okay? Entonces, en su interior, un amplificador operacional está constituido, como dijimos, por transistores. ¿Okay? Transistores, todos estos elementos Q1, Q2, Q3, Q4, son transistores, resistores y ocasionalmente un capacitor. Entonces, a nosotros no nos va a interesar comprender toda la electrónica de estos componentes, sino la relación que existe entre los terminales, y no todos, en particular 5. Que está acá, el número 3, en este esquema circuital, que es la entrada no inversora, el 2, la entrada inversora, el 6, que es el de salida, y el 7 y el 4, que en este caso son los voltajes de alimentación, aquí el más y el menos. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo que quiere decir, déjenme agarrar mi plumilla acá, que esto va a haber una fuente de voltaje del lado positivo, ¿okay? Por eso tenemos más acá, y va a haber la fuente de voltaje del lado negativo. ¿Okay? Por eso menos acá. Y luego estas dos se van a conectar a una tierra común. Entonces, estas dos salidas aquí, o estos dos terminales, el BS más y el BS menos, son los que sirven para efectuar la alimentación de potencia que requiere el amplificador operacional para trabajar, ¿no? Para funcionar. Ok, entonces eso lo podemos ver mejor acá. Aquí tenemos un amplificador operacional típico. Entonces fíjense que aquí vemos que es un circuito integrado. Observen las dimensiones. ¿Okay? A lo largo apenas 1 centímetro y a lo ancho poco más de medio centímetro. Y lo que nos interesa son sus terminales. ¿Okay? Fíjense esta pestañita que está ubicada del lado izquierdo acá, que cuando vemos el esquema desde la parte superior, la pestañita está aquí arriba, ¿no?
Entonces, este es el terminal 1, el 2, el 3, el 4 y del otro lado 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Es lo que tenemos aquí. Y les dije que de esos 8 en este caso, porque esto es un ejemplo de un tipo de amplificador operacional, los terminales que nos interesan son 5. ¿Okay? La entrada inversora, que aquí es el 2, la entrada no inversora, la de salida y las de alimentación, que son la 7 y la 4. El más B, el menos B. Entonces, el símbolo que se emplea para el amplificador operacional es este triangulito, que lo podemos ver aquí con más detalle, donde destacamos los 5 terminales que nos interesan. Los 2 que sirven para darle la alimentación de potencia que él requiere para su operación, lo que es el lado de la entrada, que son estos 2 voltajes, el de la entrada inversora, el de la entrada no inversora y el terminal de salida. Ok, vamos a considerar la alimentación de potencia, lo que les dibujé antes, aquí de nuevo. Bueno, lo que les decía, el más BCC es así porque él va de este lado. Vamos a ver entonces el terminal positivo, es lo primero que vemos de la batería, de esta fuente de alimentación. Y de este lado, porque lo primero que vemos es el terminal negativo. Y luego ambas fuentes conectadas a tierra. Entonces 12 voltios es una elección frecuente para alimentar los operacionales. Otras, en lugar de 12 voltios, podríamos tener voltajes de 15. Pero también pudiéramos tener aquí en el más BCC 5 voltios. Y el otro conectarlo directamente a tierra. Y esta opción de 5 voltios y tierra es la que se suele emplear en lo que es la electrónica digital. Esto sería el equivalente al 1 y esto al 0. Okay, entonces, esto en lo que respecta a la alimentación que necesitamos para que el amplificador operacional funcione. Las características generales de este dispositivo. Bueno, la primera es que la entrada es diferencial. Eso quiere decir que él opera con la diferencia de voltaje entre su terminal no inversor y su terminal inversor. ¿Okay? Entonces, él opera es con la diferencia de voltaje. A eso nos referimos con entrada diferencial. O sea que si B más es 1 y este es 0,5, lo que él está recibiendo aquí es 1 menos 0,5, 0,5. ¿Okay? Ganancia elevada. Ese factor de amplificación que llamamos A al inicio, con doble del amplificador, a eso es lo que nos referimos aquí con la ganancia, ¿okay? El factor de amplificación. Y ese factor de amplificación o ganancia, ¿okay? que aquí uno utiliza el término lazo abierto, open loop del inglés, bueno, está en el orden de 10 a la 5 y 10 a la 7, ¿no? O sea, es un valor muy, muy, muy grande. ¿Cuál es la relación entre la entrada y la salida? Entre este B sub 0 y la entrada aquí de voltaje diferencial. Bueno, es simplemente esta ecuación que tenemos acá. Entonces, el voltaje de salida va a ser el factor de amplificación, esto que está comprendido entre 10 a la 5 y 10 a la 7, multiplicando el voltaje diferencial. Entonces, por supuesto, esto va a ser un valor muy, muy, muy grande, ¿no? Porque aquí estamos hablando de este tipo de factor de amplificación. Pero eso ocurre a lazo abierto. Eso vamos a tener presente ese término, lazo abierto, que es esto que está acá. Pero por lo general, el amplificador operacional no va a operar de esta forma. Él va a operar a lazo cerrado, que es el último comentario. Pero vamos a mencionar antes lo de las corrientes. ¿Okay? Las corrientes por los terminales no inversor e inversor son muy, muy, muy pequeñas. Estamos hablando de corrientes del orden de los nanoamperios. ¿Okay? Entonces, tenemos desde el punto de vista del voltaje, que la entrada es un voltaje diferencial, la diferencia entre estos dos voltajes, el voltaje en el terminal no inversor menos el voltaje en el terminal no inversor, y las corrientes que entran por estos terminales del lado de la entrada son prácticamente nulas. ¿Okay? Estamos hablando de corrientes prácticas del nanoampere.
Ok. Lo último, el último comentario aquí, tiene que ver con el modo de operación del amplificador operacional, que es lo que se conoce a lazo cerrado, ¿okay? Utilizando lo que es la operación de realimentación, feedback del inglés. ¿Okay? Entonces, en ese caso, va a existir una rama que conecta la salida, ¿okay? Una rama, ¿okay? Vamos a tener algo que viene desde a través de elementos, ¿no? Va a haber componentes, un resistor, un capacitor, ¿okay? Inductor, que conecta la salida con la entrada. Si lo hace por el terminal no inversor, hablaremos de realimentación positiva. Mientras que si la conexión de la salida es con el terminal inversor, bueno, se suele hablar de realimentación negativa. Lo que nos importa a nosotros, ¿okay? Es que este esquema a lazo abierto no es el usual, al menos que lo estemos empleando como un comparador. Y eso ya lo vamos a ver dentro de los circuitos básicos. Entonces, bueno, esto en cuanto a las características generales, vamos a analizar un poquito con más detalle lo que es esta relación, ¿okay? La relación entrada-salida. Entonces, para la relación entrada-salida, bueno, nosotros sabemos que es el voltaje de salida, va a ser igual al factor de amplificación, que es la ganancia a lazo abierto, aquí en Open Loop, y eso multiplicado por el voltaje diferencial, ¿no? La diferencia de voltaje entre el voltaje en el terminal no inversor menos el voltaje en el terminal inversor. Y sabemos que esta ganancia, ¿okay? A lazo abierto es sumamente elevada. Si nosotros graficamos esto, fíjense que matemáticamente, si a esto lo llamamos Y, esto es un numerito, ¿okay? M, y la entrada diferencial X. O sea, esto va a ser la ecuación de una recta. ¿Okay? Y una recta que pasa por el origen, ¿no? Porque no tiene aquí esta parte, el más b, que es la ordenada en el origen, es 0. Vamos a hacer mejor aquí la flechita. Entonces tenemos la ecuación de una recta. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces la gráfica de la relación esta, entrada-salida, es esta recta que está acá. Pero fíjense que hay una particularidad, que esa recta la tenemos en una zona, ¿no? Lo que llamamos la zona lineal de operación del amplificador. Cuando el voltaje, fíjense que estos voltajes, estamos hablando aquí de un voltaje muy pequeño, esto es del orden de los milivoltios. Entonces, cuando el voltaje diferencial alcanza un valor, ya no podemos seguir manteniendo esta relación lineal que tiene el operacional. Porque no podemos tener que él nos da un voltaje de salida infinito, ¿no? Él tiene una capacidad finita de entrega de un voltaje, ¿okay? Porque lo alimentamos, recuérdense que lo alimentamos con este VCC, lo que habíamos visto antes, 15 voltios, 12 voltios. Entonces, más allá de ese voltaje, él no puede entregarnos una salida que supere este voltaje. Entonces, nosotros cuando llegamos a este punto, hablamos de que el operacional se saturó y lo puede hacer del lado positivo como del lado negativo. Entonces, esta característica entrada-salida, en su parte lineal, se mantiene en cierto umbral. Cuando uno sale de ese umbral, el operacional entra en el modo de saturación y su salida del lado positivo va a ser un valor cercano, ¿okay? Por lo general estamos en situaciones reales por debajo de este valor de alimentación, ¿okay? Del lado positivo o del lado negativo. ¿Okay? Entonces estas son las características generales de este dispositivo. Vamos a comentar a continuación el otro aspecto que quería desarrollar en este video, que es el operacional ya en su situación ideal. ¿Okay? Entonces, para modelar o para considerar el amplificador operacional en una situación ideal, bueno, nosotros decimos que la ganancia esta a lazo abierto va a ser infinita. Recuérdense que ella era muy, muy elevada. ¿Okay?
Otro aspecto de idealización es considerar que las corrientes de entrada son cero. Nosotros sabíamos que a nivel práctico ellas son del orden de los nanoamperios. Pero bueno, para una situación de análisis, nosotros vamos a considerar que son cero. Entonces, ganancia a lazo abierto infinita y corrientes de entrada nula. Existe una tercera consideración, que es la que vamos a ver aquí a continuación, y se extrae de la relación de entrada-salida, ¿no? La relación de entrada-salida en su zona lineal se comporta según esta ecuación, ¿no?, que tenemos aquí. El factor de amplificación, la ganancia a lazo abierto, multiplicada por el voltaje diferencial. Entonces, si aquí reemplazamos la primera condición, ¿no?, de idealización, de que la ganancia a lazo abierto es infinito, entonces si nosotros pasamos dividiendo aquí la ganancia a lazo abierto, este cociente del voltaje de salida entre la ganancia a lazo abierto da 0. Eso quiere decir que B más menos B menos es 0, o sea que B más es aproximadamente B menos. El voltaje en el terminal no inversor es muy similar al voltaje en el terminal no inversor. Y esta condición es la que se denomina de cortocircuito virtual o de tierra virtual. Y es una situación que facilita enormemente el análisis de circuitos con este dispositivo, ¿no?, con amplificadores operacionales. Y eso nos lleva a las dos reglas que existen para analizar circuitos con amplificadores operacionales. Y con eso cerramos este tema. Entonces, las reglas de análisis para los circuitos con amplificadores operacionales son dos. La regla 1, que usa la relación entrada-salida y la condición de corriente nula. Y estas dos reglas se pueden, o estos dos aspectos de la regla 1 se emplean con cualquier configuración de amplificadores operacionales. Entonces me refiero básicamente el operacional a lazo abierto o lazo cerrado. La regla 2, la que emplea la condición de cortocircuito virtual y de que las corrientes son nulas, se usa exclusivamente cuando existe realimentación, ¿okay?, de la salida hacia la entrada del operacional. ¿Okay? Entonces, en el siguiente tema, déjenme regresar aquí a la cámara para despedirme de ustedes. En el siguiente tema vamos a estudiar esas dos reglas para analizar circuitos con amplificadores operacionales. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.